similitudes que algunos dicen que tenemos con otros partidos, que no son tantas. Al final voy a decir algunas palabras respecto a eso, qué cosas nos abrazan a otros hermanos del Uruguay y a otros amigos del Uruguay y gente de otros partidos, y qué cosas nos separan profundamente de partidos a los que algunos dicen que somos muy parecidos. Acaba de llegar el señor Fernando Marguerite, le voy a pedir por favor que no se pelee con nadie, que no debata con nadie, y le agradezco mucho la presencia con nosotros. No, mi compañero de panel de esta boca mía. Así que voy a arrancar con el ingeniero que nos vamos con la ingeniero Pepe Zavala, que tiene algunas cosas para contar del libro Confesiones de un Colorado. Para mí es un placer estar acá, es un honor estar diciendo con ustedes en ocasión de este libro, que para mí es muy... Yo lo volé el libro, no lo leí, lo volé. Me lo mandaron hace muy poquito y lo volé. Pero lo volé bastante porque cada vez que veía alguna cosa me daba por bucearlo. Y en realidad el libro es un poco como Juan Ramón, ¿no? Yo a Juan Ramón lo conozco hace muy poquito tiempo porque yo pertenezco a otra generación. Pero en realidad el libro es un poco como Juan Ramón. Vieron que Juan Ramón es un timbre que no parece, en un envase extrovertido, a mí me parece una timbre, en un envase a veces un poco tosco, había una persona muy sensible. Y le cuesta a veces, ¿viste? Cuando improvisa le cuesta hablar, y entonces recurre al sarcasmo inmediatamente, porque eso es lo que lo rescata. Y el libro es medio así, es la Biblia y el calefón, el libro. Es claramente una confesión, se confiesa con todo el mundo, se confiesa con Don Pepe, con el médico, con el otro, con el psicólogo, con el gurú de los negocios que lo ayuda, pasea por Julio María y por Jorge, pasea por el guapo Larrañaga, por el tiro libre y por la tarjeta roja. Después ustedes ya sabrán a qué se refiere con eso. Y en ese popurrí, ¿sí? es como un tratado de filosofía en damajuana. Es como un tratado de filosofía liberal en un envase que es un popurrí de murga. Sí, pero logra una cosa muy relevante, que es mantener una identidad a través de todo ese popurrí. En cada oportunidad, o sea, son muchos años, muchos temas y muchas polémicas en las cuales siempre emerge ese mismo, yo diría, legionario de la libertad, ¿no? Es decir, hay un hilo conductor a lo largo de todo ese libro, que parece muy diverso, que es la devoción por el racionalismo y por la libertad. Además está a decir que yo comparto, a pesar de no ser muy religioso, dos religiones con Juan Ramón. Soy colorado y de Peñarol. Muy bien. Pedre estricto. Entonces, y reconozco ahí en el libro dos peleas muy importantes que da hoy el liberalismo, la filosofía que nos inspira. Hay una pelea que es por la tolerancia, ¿no? Pero por la tolerancia en el sentido más hondo, ¿no? Por respetar la autonomía individual de las personas más allá de los grupos a los que pertenecen. Hay un trabajo bien lindo, reciente, de Francis Fukuyama, que se llama El liberalismo y sus antagonistas, o sus críticos, como se llaman, que en un momento hace un especial énfasis en todas estas cuestiones relacionadas con la libertad de las minorías y la importancia que tiene respetar a los individuos
más allá de los grupos. Él habla de la igualdad de respetos. Y al hablar de la igualdad de respetos, de lo que se trata es, lo voy a traducir al Rodríguez Pupismo, de lo que se trata es de que no te impongan el festejo de la diversidad. La diversidad está allí para ser tolerada, para ser promovida en todo caso, pero no necesariamente para ser festejada. No hay necesidad de obligar a nadie a festejar lo que uno no es, si ha tolerado. Y eso es buena parte de nuestra filosofía, es muy oriental, el con libertad no ofendo ni temo. Esa es la segunda gran pelea del liberalismo, es no temer, es el coraje de representar lo que uno representa. Esa confesión de ser colorado hoy, ser colorado y ser baderista es la matriz, es el palo de la carpa de la sociedad en la cual vivimos. Es lo que sostiene esta democracia liberal que disfrutamos. Entonces, el segundo tema es ese coraje de luchar contra el pensamiento único. Hay un librito que también anda por la vuelta ahora reciente de una escritora que se llama Anne Applebaum, es una mujer estadounidense casada con un polaco, un político polaco. Y hace una referencia que a mí me llevó a buscarla a una psicóloga conductual de Princeton que se llama Karen Jenner. Karen Jenner habla de la predisposición totalitaria, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué aparecen Trump? ¿Por qué aparecen los Putin? ¿Por qué está tan atacada la democracia liberal hoy? Está atacada porque hay un 35% de las personas que tienen esa predisposición totalitaria. ¿Y qué es la predisposición totalitaria? La predisposición totalitaria es la incapacidad de pensar complejo. Es la necesidad de conseguirse una deidad en la que va a creer, ¿no? Un Dios de pensamiento único, una solución sencilla, única para todas las cosas. Y eso es lo que lo lleva a ser totalitario. Él dice, bueno, una de las grandes peleas del liberalismo hoy es esa función, es pelear contra eso. ¿Y cómo se pelea? Ella dice, los que tienen predisposición totalitaria huyen de las discusiones acaloradas, no discuten sus ideas. Y esto es lo contrario, ¿no? Este libro es una oda a sumergirse en la discusión acalorada. Por eso me parece que es muy bienvenido. Me parece que tiene... a ver, nosotros tenemos un gran privilegio, los orientales. Vivimos entre el 6,8% de las personas que en el mundo viven en democracia plena. Unos 470 millones en unos 7.000 millones de personas. O sea, somos la excepción de la regla. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que se debe a ese palo de la carta. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque en definitiva ponernos rótulos no es lo nuestro. Ponernos rótulos no es vallita. El Pepe Valle discutía con la sociedad desde el aula, no desde el presidente de la República. Entonces, sumergirse en la discusión de los temas relevantes es nuestra esencia. Y esa esencia que es el imperio de la ley, la independencia de la justicia, el velar por la libre expresión. Yo le agregaría el velar, ni que hablar por la autonomía de las personas, le agregaría ese detallecito de Fukuyama de la igualdad de respetos. Ese imperio de la razón.
la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza. Y este libro hace eso, viene a jugar ahí, en la trinchera de la lucha por la libertad, para mi modo de verlo. Y lucha en mil trincheras, pero siempre con la misma divisa, la divisa del racionalismo y la divisa de la libertad. Por eso, yo creo que hoy, y permítanseme la digresión, Uruguay es parte de eso, es la democracia liberal, el mejor instrumento que ha encontrado el hombre desde el punto de vista político para generar bienestar. Y uno dice, bueno, pero entonces nosotros deberíamos ser los mejores del mundo. Y bueno, capaz que nos ha faltado audacia para construir algunas cosas, sobre todo para construir prosperidad, para construir innovación, para mejorar nuestra productividad, para reformar la seguridad social, para no permitir que la educación caiga en las fauces del totalitarismo. Y entonces hoy tenemos peleas, tenemos enormes peleas por delante. Muchos de los que están acá presentes están en la primera línea de esas peleas, pero me parece que más que los políticos somos las personas las que tenemos que dar esas peleas. Este libro, como se dice ahí, colgado de a pie, es el libro, como dije antes, del legionario de la libertad, el ciudadano como legionario de la libertad. Me parece que ese es el canto que hace este libro. Entonces, yo creo que los grandes enemigos son, ya dije, los dogmas, los dioses que vienen a resolver todo de golpe con una sola idea, que no existen. Y el otro es el silencio de los buenos, ¿no? Parafraseando a Martin Luther King, decía Martin Luther King, no me importa los gritos de los malvados, de los violentos, de los faltos de ética, sino el silencio de los buenos. Bueno, esto es un grito de los buenos. Bienvenido el grito ese, el alarido de la libertad, y un grito para todos nosotros de viva la República. Gracias. Muchas gracias, le voy a pedir a los que están en el fondo que hay viste que en el Uruguay los asientos de adelante nadie, no quiere nadie la representación, pero hay varios asientos libres por acá, que se pueden ir acomodando. Agradecerles a otros compañeros de esta boca mía que también vinieron a dar fondo, Alfredo Chan, a Roberto Méndez, al amigo Seba. Vayan pasando por favor. Bueno, con ustedes el doctor López. Muchas gracias. Para mí es un gran gusto estar hoy aquí con ustedes. Es un honor la invitación que me ha hecho Juan Ramón para escribir el prólogo de su libro y estar en esta una conversación. Un gran gusto ver a tanta gente amiga de tantos años. Y permítanme que les diga, un gusto especial ver a don Gregorio Freire por allá, que nos trae recuerdos de jornadas gloriosas como esta parte. Bien, yo disfruté con la lectura de estas confesiones de un colorado, que desde el principio dicen de dónde se escriben y a quiénes fundamentalmente están dirigidas. Y creo que esa es una demostración de franqueza que debe ser bienvenida, porque ubica de entrada al lector en un panorama general. Eso y la lectura ya de las primeras páginas indican que estamos leyendo lo que ha escrito Colorado Valdista, y además una persona profundamente liberal, más profundo sentido del término. Y esa es la ubicación a partir de la cual se lee el libro, pero
no tiene sentido buscar, digamos, una repetición de fórmulas de ninguna ortodoxia porque no las hay. Juan Ramón piensa libremente, escribe libremente, seguramente uno puede coincidir con algunas afirmaciones y seguramente va a discrepar en otras, porque el amigo no se preocupa por mantener ninguna coherencia partidaria, ninguna línea de ajuste, pero no. Saludamos al ministro Martín Lema, que está allí también. Ya hablé de la parte de los colonos y ballistas. El palito de Peñarol también, pero bueno. Pero digo, no hay ningún ajuste a ninguna ortodoxia, al contrario. Hay una búsqueda de pensar libremente sobre los problemas de actualidad. Los capítulos del libro, que responden a otras tantas notas publicadas en medios de comunicación, en redes sociales, van a ver todos los temas que hacen la agenda todos los días, desde el COVID y las formas de combatirlo, la ley contra la violencia de género, la 19.580, los conflictos sindicales, en fin, lo que se les ocurra de los temas que están en el tapete, que están en la discusión pública, bueno, todo eso lo van a encontrar allí comentados desde esta óptica liberal, colorada, ballista, pero de ninguna manera dogmática ni alineada con ninguna ortodoxia. Si demuestra basta un botón, les cuento. Juan Ramón es partidario fervoroso de la coalición, no solamente de la coalición tal como está funcionando hoy en el gobierno, sino de la idea de la coalición. Y dice que la pone inclusive por delante de lo que es la lealtad o la adhesión a cada uno de los partidos que integran la coalición. Esta es obviamente una idea polémica, pero ya está, como demostración de que no hay ninguna sujeción a criterios dogmáticos o impuestos por ninguna clase de disciplina partidaria. Bueno, son temas acerca de naturalmente los cuales estamos todos llamados a pensar y a intercambiar, a discutir, porque de eso se trata. Y yo creo que un valor muy importante de este libro está en ser una contribución a lo que tiene que ser un debate, y eso ya no es responsabilidad de él. Es responsabilidad de los que leamos el libro y a partir de allí, de otras lecturas y otras conversaciones, hablemos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros próximos, para considerar juntos lo que está pasando, por qué está pasando y hacia dónde queremos ir. Pero ese debate, eso es parte indispensable del proceso democrático, que culmina así, como todos sabemos, cuando vamos y votamos, pero para que ese voto tenga la plenitud de su valor y su significado, tiene que ir precedido de un debate en el cual nos aclaremos recíprocamente las razones de una posición y de otra y podamos valorar juntos, bueno, y llegar a una conclusión que será distinta en unos y en otros, pero que finalmente será la expresión de un razonamiento, de una búsqueda que nos compromete en ese diálogo, repito, que es fundamental para el proceso democrático. Para que ese diálogo tenga lugar es indispensable esa actitud de respeto que señalaba Martín recién, que aquí está bien presente, porque este libro, lo dice Juan Ramón y doy fe después de haberlo leído, no es contra nadie. Este libro, digamos, no cava ni un centímetro en la famosa grieta. No, discrepa sí naturalmente con el Frente Amplio, con distintas manifestaciones de dirigentes del Frente Amplio, pero de ninguna manera ofende ni agravia. Cualquier frentista lo puede leer tranquilo, que considera algunas cosas, discrepará con muchas otras, pero en ningún momento se va a sentir agraviado. Yo creo que es muy importante, es la base del diálogo democrático. Y eso acá está, bien presente. Y bueno, y eso de hablar de los temas de actualidad, pero sin sujetarse a ortodoxias de disciplina, yo creo que es fundamental para la vida de los partidos políticos en general. Ayer estuve en el acto de celebración de los 20 años del Partido Independiente, un partido al que todos respetamos, más allá de las discrepancias que podamos tener, que es un integrante valioso de la coalición de gobierno y que ayer celebraba sus 20 años en un acto muy lindo, de muy lindo clima, de muy lindo talante, digamos. Y hubo allí en un momento del acto una mesa que compartieron Fito Garcés, Karina Novarese y Facundo Ponce León, hablaban de la política, de los partidos políticos, y Garcés decía, bueno, hay que saludar la longevidad de los partidos políticos uruguayos. Claro,
comparamos los 20 años del Partido Independiente con los casi 200 años de los partidos Colorado y Nacional, pero 20 años de un partido político en el mundo de hoy es algo notable. Los partidos nacen y mueren casi de un día para el otro, como hongo después de la lluvia. Y acá hay gente que hace 20 años que está remando desde una posición que es incómoda, naturalmente. Pero está la longevidad del Partido Independiente y la del Frente Amplio, que tiene más de 50 años, y la de los partidos fundacionales. Y eso es enormemente importante y tiene un gran valor explicativo para entender por qué la nuestra es una de las pocas democracias plenas del mundo, por qué nosotros formamos parte de ese relativamente pequeño grupo de seres humanos que viven en un régimen democrático. Nuestros partidos tienen mucho que ver con eso. García hacía un señalamiento de las causas que contribuyen, o mejor dicho, de los requisitos necesarios para la supervivencia de los partidos políticos, y uno de los primeros que señalaba es el equilibrio tan difícil entre la adaptación a los cambios y la fidelidad a la propia identidad. Las dos cosas son necesarias. Si los partidos no son fieles a sus esencias, a su identidad, entonces se desdibujan, dejan de ser lo que son y son otra cosa. Pero si se mantienen rígidamente adheridos a una fórmula, a una idea o a una tradición y pierden flexibilidad para adaptarse a los cambios que se van produciendo en el mundo, rápidamente pasan a ser obsoletos, démodé, dejan de tener valor como instrumento para enfrentar los problemas actuales de la sociedad. Y decía García, los partidos uruguayos han logrado, evidentemente, conciliar esos elementos. Hablaba de muchos otros, pero no le quiero robar la charla de García, que estuvo muy interesante, seguramente en YouTube lo van a encontrar. Pero digo, yo creo que este libro, así como está escrito, contribuye positivamente a la búsqueda de ese equilibrio entre la identidad de una colectividad política, la identidad de una convicción liberal y democrática, y al mismo tiempo la búsqueda de respuestas a problemas nuevos que están surgiendo. Las dos cosas son muy importantes. Juan Ramón se acordaba hace un rato, y además está acá dicho en el libro, arrancamos juntos en el 80, en el plebiscito de aquel año, luchando por el no. Nos parecía a nosotros que era la respuesta debida en aquellas circunstancias, que era una forma de afirmar convicciones democráticas y republicanas. Por supuesto que seguimos creyendo en eso. Son los valores, digamos, vertebrales de muchísima gente, de distintos partidos políticos, pero la sociedad uruguaya, la democracia uruguaya, tiene esos valores como centrales. La democracia, con todo lo que implica, la separación de poderes, los derechos humanos, todo eso es central en nuestra sociedad. Eso es lo que queremos salvaguardar. Pero no podemos dejar de ver que todo eso está desafiado por muchísimas cosas que pasan, que nos están imponiendo cambios y que nos obligan a pensar de nuevo y ver, bueno, qué es lo que tenemos que adaptar, ajustar, corregir, de manera de no perder la fidelidad a los valores de siempre que nos constituyen y al mismo tiempo responder con eficacia a los problemas de hoy, que no encajan en los moldes de ayer. Desgraciadamente, la vida sería mucho más sencilla si pudiésemos repetir viejas recetas, viejas formas y ya tenemos todo resuelto. Y al que intente apartarse de ahí lo sancionamos como un hereje que se aparta de la verdad. Pero no es así. Las cosas cambian, los parámetros antiguos se corren del lugar, nos obligan a tratar de adaptarnos permanentemente. Lo importante es que en ese esfuerzo de adaptación no dejemos de ser nosotros mismos. Y creo que este libro ensaya una búsqueda en ese sentido. Hablar de lo que está pasando, hablar de lo de hoy, no buscar en recetas antiguas la respuesta precisa a los problemas de hoy, pero al mismo tiempo, bueno, se nota la fidelidad a los valores de siempre. Es desde ahí que buscamos. Y eso me parece muy, muy positivo. Otra cosa que me parece valiosa es el tono del libro, que no es un tono doctoral ni académico. Ya de lo que dijo Martín, ustedes ya tienen una idea clara de cómo está escrito esto. Este es un tono coloquial, él lo dice, de un escritor de barrio, dice Juan Ramón. Tampoco tanto, ¿no? Porque se nota la formación, se nota la experiencia del autor, no está escrito por cualquiera. Pero está escrito sí en un tono coloquial que lo hace inmediatamente accesible a cualquier lector, y eso es muy importante, porque si no logramos comunicar bien lo que pensamos, entonces ¿a quién le hablamos? No podemos desentendernos de esta parte del problema. No es solo qué decir, es también cómo decirlo.
Ya haber aceptado, digamos, el libro como forma de expresión es una gran concesión. Uno escucha decir muchas veces, sí, bueno, pero ¿para qué vas a escribir pensando en los jóvenes si los jóvenes no leen? Puede ser cierto, pero si nadie escribe, es más difícil que alguien lea. Acá hay un esfuerzo, hay un planteo frontal y honesto de una serie de temas, escrito, repito, en un lenguaje accesible, con matices de humor también, que hacen que la lectura sea particularmente disfrutable. No está escrito desde el Olimpo, no está escrito de alguien que pretende ser el maestro que enseñe a los discípulos de la verdad, está escrito, como dice él, por un colorado de a pie, que se identifica con una tradición partidaria, pero que enfrenta las situaciones de hoy, los temas de hoy, y escribe llanamente, para comunicarse, para llegar a la razón del otro y decirle, mira, yo pienso esto, está implícito, ¿vos qué pensás? Bueno, esa es la conversación que tenemos que alentar, todo lo que hemos leído o lo que van a leer el libro. Y eso me parece especialmente desafiante ahora, cuando tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado tienen por delante elecciones juveniles. Convocan a sus muchachos jóvenes a votar, a elegir quienes los representen en el marco de esas colectividades que tienen casi 200 años, tan viejos como la República misma. Digo, el asunto es llegarles a esos muchachos con estos temas, con estos mensajes, no para adoctrinarlos, no para decirles esto es lo que tienen que pensar ustedes, para decirles, vamos a conversar, acá hay algunos temas, nosotros pensamos esto, ¿qué opinan ustedes? E introducirlos en esa conversación, en ese diálogo que es lo más democrático y lo más liberal que tenemos, el diálogo entre ciudadanos de a pie, conversando de igual a igual, hablando con respeto mutuo de las cosas del país, de las cosas de la humanidad, porque nada del humano nos es ajeno, y hablando de las cosas del futuro, a las que no debemos sustraernos, porque los partidos son también, y eso lo decía también García ayer, bueno, una forma de equilibrio entre una tradición, una historia, una épica que cada partido tiene, y bueno, la búsqueda de ese futuro en el que los jóvenes habrán de vivir. Yo estoy hablando de los jóvenes y acá de los que votan las elecciones juveniles habrá 2 o 3 más. Pero ese es el desafío que tenemos. El desafío que tenemos, llegarles a esos muchachos, en los que distintas razones tenemos más o menos cerca, pero tenemos que llegarles y meterlos en la conversación, hacerlos hablar de todas estas cosas, dialogar con ellos, decir lo nuestro y escucharlo de ellos. Escucharlo de ellos. Otra cosa que decía Fito ayer, los partidos necesitan un equilibrio entre la escucha y el liderazgo. Por supuesto, su obligación es proponer un rumbo, señalar un rumbo, conducir, pero para poder cumplir esa función tienen que escuchar antes a la sociedad de la que viene. Tenemos que escuchar a los muchachos. Me parece que para generar ese clima en el cual todos hablen y todos escuchen mutuamente con respeto, contribuciones como la de este libro son fundamentales, propician el diálogo, propician la conversación, con ideas a veces provocativas que pueden generar alguna reacción, pero que por eso mismo resultan interesantes, atrayentes, no es la repetición de fórmulas ortodoxas, es la búsqueda desprejuiciada de, explicaciones para algo, propuestas para corregir un problema. A esa búsqueda, a ese diálogo estamos todos llamados. Así que yo celebro este acierto de Juan Ramón y los invito a todos, no solamente a leer el libro, sino previamente a comprar. Muchas gracias al doctor de me quedo un poco más tranquilo porque cuando empezamos la charla algunos no estaban, pero yo adelanto que en el libro el doctor Pasquel trata a los sexagenarios, ahora los trato a todos los sexagenarios, así que sí, y esta. Buen programa a la gente de Esta Boca es Mía, muchas gracias. Alguien tiene que apoyar con el fin de Tenía que ser, agradecer a otro ministro de Estado que nos acompaña, el amigo Javier García, y mi amigo Javier, y mi amigo, adelante, ministro, por favor.
Como le decíamos a Lema, ya hablamos de los colorados, ahora podemos hablar Aparte, de otros partidos. ¿me permitís un minuto? No, sin micrófono. Me dio un libro colorado que se llama Confesiones. Es un hecho histórico que yo quiero participar. Bueno, vamos a explicarlo. No le voy a robar demasiado tiempo, pero primero, ¿por qué un libro? Bueno, es una forma de invadir hogares ajenos, ¿no? De entrar en otras, entrar en los hogares de personas que uno conoce, que son amigos, que quieren leer lo que uno escribió, pero también entrar en gente que va a comprar el libro, que no te conoce y que quiere saber de qué habla, de qué trata, que te para un día en la calle y te dice, che, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste o no estoy de acuerdo con eso que planteaste. Eso es mágico. Yo ya lo viví, hay varios acá que ya lo vivieron, ese tipo de cosas, y es mágico. Créanme que es mágico. Que esas cosas pasen, es hermoso. Por otro lado, ¿por qué confesiones? Bueno, porque planteado en términos tradicionales, que un colorado admita estar apoyando en esta época a un ciudadano de origen herrerista como el presidente de la República, a ministros blancos y herreristas, que algún herrerista, otro blanco, que tenemos hoy acá, acompañarlos, apoyarlos, defender su gestión si lo amerita que se lo defienda. La verdad que era un hecho que 10 años atrás capaz era impensable. Pero bueno, hay que explicarlo y hay que contarle a la gente, porque también es parte de una nueva construcción de nuestra identidad, que no se tiene que apartar en nada de lo que son nuestras raíces, que no se tiene que apartar en nada de lo que es nuestra racionalidad. Una racionalidad que, llevada al extremo, como nos ha llevado a veces a los colorados, nos ha alejado un poco de la gente en este tiempo de grieta, ¿no? Si es así que hay una grieta, capaz que no es el término, capaz que es un término demasiado argentinizado, pero sin duda hay síntomas de ruptura social y política que son visibles, son ostensibles, y en ese tiempo de grieta, donde capaz que lo que prima es un poco más la pasión. Entonces, los partidos que a veces intentamos jugar en el medio de la cancha, se nos complica el partido. O sea, la pelea es entre Amsterdam y Colombes, y los que estuvimos siempre en la Olímpica la miramos de afuera, y la gente se va alejando en sus apetencias, en nuestras apetencias electorales, se va alejando de la idea de preferirnos como su candidato ideal. Los de más extrema derecha, en esa simplificación que hacemos entre derecha y izquierda, nos tildan de tibios a veces, y los de extrema izquierda nos tildan de furgón de cola del partido que va remando adelante, en este caso del Partido Nacional. Y no somos ni una cosa ni la otra, somos colorados. Y es bueno que nuestra identidad quede registrada y marcada en cosas, en esfuerzos como un libro, pero también en nuestra acción del día a día. Cuando se aproximen las elecciones, va a haber gente que va a venir a buscar ese voto colorado y sobre todo el voto ballista por diferentes razones. Y le van a venir a decir a los chicos, mirá que ustedes tienen una raíz común con determinadas ideas históricas, y bueno, yo tengo a mis 63 años la responsabilidad de decirles a esos gurises, y capaz que lo saben mejor que yo, pero de plantear una reflexión en voz alta, de decirles, no señores, Javier, como decía Wilson, con totalitario, nada. O sea, nosotros podemos tener cosas en común con personas de todos los partidos políticos, del espectro político del Uruguay, pero con personas que tengan una visión republicana, democrática. Hay partidos políticos que hoy gobiernan determinadas fuerzas y que las gobiernan en serio. Nos está pasando, lamentablemente, lo digo con dolor, yo siempre defendí la idea que un partido como el nuestro, como el Colorado, debería tener más puente, más cabeza de puente, por ejemplo, con el Frente Amplio, porque sé que me consta que hay sectores que son democráticos en el Frente Amplio, pero el problema es que hoy el 85% de la mesa política del Frente Amplio está ocupada
por personas que provienen del MPP, sentido de Sendic, el Partido Comunista, en fin, y el Partido Socialista, para colmo de males, se ha radicalizado. O sea, el 85% de la mesa política del Frente Amplio hoy es marxista, promarxista o pro-Tupamar. Entonces, está bravo tender puentes con ellos. Igual hay que hacer el esfuerzo, porque el país lo construimos todos. Y me consta que en todos los partidos hay gente que ama a este país y que lo quiere. Pero los colorados, que podemos ser vistos como que jugamos en el medio de la cancha, que tratamos de buscar negociación entre los extremos, no, esta es hora de tomar partido y además de decirle a nuestros chiquilines, a esa gente que se ha arrimado al Partido Colorado porque está atrapada por la figura de referente, como puede ser Ope, como puede haber sido la actuación de Martín en sus épocas del ministerio, como puede ser el trabajo de Felipe, la enorme gestión que está haciendo nuestro presidente Dantel, que no lo voy a comprometer porque tiene limitaciones constitucionales y vino acá solamente por una presentación académica del libro sin corbata ni nada. Pero digo, a esos chiquilines lo que tenemos que decir, nosotros tenemos diferencias habituales con los partidos, que hay que marcarlas, que tienen que quedar claro en su identidad. Los colorados somos tan internacionalistas como los socialistas, pero no tenemos un internacionalismo de la visión del camarada de idea, y con ellos sí somos solidarios. Y con los que no son de la idea nuestra, igual lo pasamos. No señor, nosotros somos internacionalistas porque amamos la idea de que el centro del universo es el ser humano, y son las libertades. Y eso es lo más importante que puede tener un colorado, es este internacionalismo de preocuparle el ser humano, no importa esté donde esté, y además de preocuparle las ideas internacionales son bienvenidas en la medida que sean positivas para los intereses de la paz. Ese es el internacionalismo nuestro. Somos obreristas, pero no tenemos nada que ver con el PIT-CNT. Es una definición completamente diferente. El obrerismo de Valido Ordóñez, con la visión que hoy tiene el PIT-CNT de mezclarse con el poder político y ser una parte de una pata, ya algo más que una pata, ser el corazón de un partido político. Somos muy diferentes. Entonces, no por eso vamos a desdeñar nuestra sensibilidad social, por el contrario. El Partido Colorado fue definido en 1925 como el escudo de los débiles, pero jamás la venganza de los débiles. Eso es lo que nos proponen algunas fuerzas políticas. Nosotros no apostamos a la lucha de clase, en todo caso a la competencia de clase o a clases abiertas, integradas, en la que se puede subir y bajar de acuerdo a los méritos y las virtudes, como dice el artículo 8 de la Constitución. Somos un partido solidario con el que más necesita, pero jamás caer en el asistencialismo clientelista. Es algo que debemos abandonar, y si alguna vez incurrimos en ese error, debemos pedir las disculpas del caso y salir adelante con otro tipo de definiciones pensando en el futuro. Somos un partido que debería dejar de utilizar el hemisferio izquierdo del cerebro, de la memoria un poquito más, y usar el hemisferio derecho, que es el de la creatividad. Valle Ordóñez fue alguien que se anticipó a los tiempos, y ese es el gran desafío del Partido Colorado del futuro, anticiparnos a los tiempos que se vienen, que van a ser muy desafiantes. O sea, el problema del desempleo que hoy vemos acá no es solo un tema de razones coyunturales, es un problema que se va a dar en el mundo en general, porque van a ir desapareciendo los empleos, y tenemos que ser nosotros, los colorados, junto con los otros partidos liberales que nos acompañan en la coalición republicana, los que le demos respuesta a ese tipo de cosas que se van a dar en el futuro. Por último, lo que define a los partidos son los dilemas binarios que se dan en la sociedad. Hace 100 años el tema era el tema de la participación política, en fin, eso nos separaba a los colorados de los blancos, peleábamos guerras civiles. Hoy no tenemos nada que ver, ni los blancos de ese entonces son iguales a los que ni los blancos de ahora son iguales a los de ese entonces, ni nosotros podemos ser iguales a los vallistas de ese entonces.
hay una nueva agenda que está vinculada necesariamente a esos dilemas binarios nuevos. ¿Cuáles son? Bueno, hoy vivimos el tema de las democracias versus los populismos, la realidad versus los fake news, el trabajo de calidad versus el clientelismo, el asistencialismo. O sea, esos son los nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, y es lo que a uno invita a la gente joven del partido a que se atreva a tener una mirada diferente. También debo decir algunas cosas. Hay que erradicar del país algunos relatos maniqueos, y tenemos que ser muy firmes en algunas defensas de convicciones. O sea, hay una historia reciente que se viola la laicidad permanentemente, y ya no se viola más la laicidad con ese tema confesional o con los temas vinculados a hacer rezar a la Biblia dentro de un colegio. La laicidad hoy se viola porque te imponen determinadas ideologías, porque capaz te invitan a un gurí a hormonizarte a los 9 años. La laicidad se viola porque capaz que a los 13 años ya le enseñaron al pibe que José Mujica luchó contra una democracia. O sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar valores y por permitir que las autoridades puedan hacer la famosa reforma educativa, que tal vez no sea perfecta, pero que es absolutamente necesario de cara a los desafiantes tiempos que tenemos que enfrentar. Y justamente, por algo defiendo al gobierno de turno, y por algo defiendo al presidente de la República, a pesar de que me consta que pueden haber errores, que puedan haber existido errores. Es alguien que le ha dado al Partido Colorado un protagonismo muy importante en temas claros. Bueno, tenemos al presidente Yantel, reconocido balista, manejando nada más y nada menos que la empresa de las telecomunicaciones, participa en la ANCAP, un ministerio de ambiente nuevo, un ministerio de turismo, la granja está en manos de gente ballista. O sea, el gobierno le ha dado a los colorados la oportunidad de lucirse en el Parlamento, con Enrique Cupani, con el diputado Conrado Rodríguez, que también aprovecho para saludarlo, lo tenemos por allá. O sea, nos ha dado puestos de responsabilidad como para que podamos hacer la diferencia. Este libro es una confesión, pero también una invitación a dar una dura lucha, que no es una lucha contra ningún hermano ni contra ninguna persona de otros partidos. Los problemas que tenemos que enfrentar son los problemas que nos traen muchas veces la radicalización, los populismos, la desidia, a veces la mega ambición, y otras veces el plantear algo que debemos desterrar de la cultura de este país, que es el igualar para abajo. Eso nos mata, nos anestesia el espíritu. Así que bueno, yo agradezco muchísimo que han estado en la Si alguien quiere decir alguna cosa, preguntar alguna cosa, estamos a las órdenes. Decirles que hay un coffee break allá en el fondo. No es nada del otro mundo, pero el que le esté chiflando el estómago ya tiene alguna cosita para llevarse puesta. Y che, en serio, compren el libro, está buenísimo.